Bienvenidos a Factor Humano, gracias a la producción de Infograma.net y el patrocinio de Fundación Garza Roja. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante, la oratoria, el poder de la palabra, el poder del lenguaje no verbal y el poder del lenguaje verbal. Para ello estamos con Mayra Rodríguez, coach, facilitadora internacional, speaker woman, parte del equipo de Factor Humano. En esta oportunidad, Mayra, nos vamos a hablar del tema que te mencioné. Bienvenida al programa, encantado. Encantada, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bien lo estás diciendo, la importancia de la oratoria, de ese arte de hablar en público. Y hoy día que es tan importante poder expresarnos y estar consciente, pues, de qué manera lo estamos haciendo. Exacto, de cómo comunicar a través de la palabra, que ahora, como vemos en los medios digitales, siempre nos recomiendan que más comunica un video que una imagen. Entonces estamos de acuerdo que más comunica un video, para lo cual hay que entrenarse. En este caso, Factor Humano tiene un programa muy interesante de entrenamiento en esta área. Cuéntanos un poquito del programa. Maravilloso. La autenticidad es la primera clave para tú poder hacer esa conexión con las personas que tienes al frente. Reconocer, hay 3 factores bien importantes para tú poder transmitir. Y el primer factor número 1 es conocerte a ti mismo. Cuando tú te conoces, te das cuenta de la importancia que tiene ese mensaje que vas a transmitir. Pero ¿cómo me conecto? Y lo principal es, Miguel Ángel, reconocer que la manera en que yo me comunico con los demás, en la parte del lenguaje corporal, está en tu rostro, ¿sí? En la cara, aquí. Como segundo, está tu cuerpo, brazos, tus piernas. De esa forma, estás comunicando. Ahora bien, muchas veces, Miguel Ángel, cuando nos vamos a comunicar, no sé si te habrá pasado, tú dices, el mundo gira. Estamos haciendo un TikTok, un Reel o cualquiera, o un video, o nos están entrevistando. Sí, porque ustedes saben que el mundo gira. Entonces, no hay coherencia con eso que tú estás transmitiendo. El mundo gira y todos vamos a girar. Pero a este movimiento que estás haciendo, si en este gira, la conexión visual es sumamente importante. Son las ventanas para tú conectarte. Indistintamente que las tengas a la persona allí, que está lejos, igualmente las manos, que está lejos de ti. Fíjate, yo digo que estás lejos de ti. ¿Y qué estoy mostrando aquí? La palma de la mano. La palma de mi mano. Cuando yo muestro aquí la palma de mi mano, me estoy abriendo, estoy creando una confianza contigo que estás allí. Oh, ok, o sea que el lenguaje debe ir incorporado con la gesticulación, con los gestos, el movimiento, para que comuniques y llegues mejor a ese público. Y qué mejor que tenemos a Mayra aquí, quien es formador de speaker woman, hombres, mujeres, en esta época que nos convoca, en época de elecciones, donde todos debemos prepararnos para hablar bien en público, y en el tema empresarial también, un gerente, un supervisor, un líder, y yo diría en general, ¿no? Un adolescente. Mis hijos los he formado desde muy pequeños en cómo llegar al público, cómo comunicarse con la gente, y tienen un valor agregado diferenciador. ¿Qué valor agregado diferenciador o qué tips tú puedes dar a toda la audiencia que nos está viendo por Infograma.net? ¿Qué tips de cómo hablar en público? Sí, uno de los tips importantes es la práctica. ¿Pero practicar qué? Practicar eso que mejor tú haces. ¿Y qué es lo que mejor tú haces? Somos seres relacionales. Nos pasamos todo el día comunicándonos. Existen 2 tipos de comunicación. Tu comunicación interna, que es lo que te dices a ti mismo, y la comunicación con los demás. Ahora bien, lo que tú te digas a ti mismo es lo que tú vas a mostrar a los demás, porque somos lenguaje, cuerpo y emoción. Cuando hablamos de oratoria o del arte de hablar en público, tenemos que hablar con elocuencia, ¿sí? Una sonrisa dice más que 1000 palabras, porque de hecho, por ser seres comunicacionales, el primer lenguaje con que nosotros nos comunicamos
con que nosotros transmitimos a los demás fue a través de nuestra corporalidad. De hecho, los principios de nuestras vidas, lo primero era que maullábamos, yo quería comer, yo con decir, Por eso es que el lenguaje corporal es internacional, transnacional, es la mejor manera en que nos comunicamos. Representa el 90% de todo lo que tú dices. Tú llegas a un lugar donde tú no eres conocido, inmediatamente hay señales que son universales, como decir, tengo hambre, ¿sí? Como decir, todo está bien, y así sucesivamente. Entonces es importante saber y conocer que nuestro tono de voz y tu lenguaje corporal forman parte del 90%, Miguel Ángel, de cómo nos comunicamos. Del 93% de cómo nos comunicamos, apenas un 7% está en las palabras. ¿Y cómo mejorar casualmente el tono de voz? ¿Cómo modelar la voz? Recuerda, unos nacen con un timbre y tono de voz que les da una ventaja para hablar o dirigirse al público, y otros tenemos que entrenarnos en el día a día para poder impactar de mejor manera. ¿De qué manera tú puedes darnos esos tips para mejorar el tono de voz? Que eso es un aprendizaje para mí diario. Diario. Y acabaste de decir la palabra clave, aprendizaje diario. Es practicar, practicar, practicar. Repetir, repetir, repetir. ¿Qué es lo que vamos a hacer allí? El tono de voz, para que suene ante la demás persona agradable, simplemente tienes que aprender la práctica de la respiración diafragmática, de hacer silencios cuando tú hablas y de tener contacto con la otra persona. Cuando tú quieres transmitir un mensaje, utiliza los 3 componentes de la comunicación. Mira tu rostro, a través de tu rostro, observa, mira, conecta con la otra persona a través de tu mirada, una mirada agradable, una mirada de franqueza. Utiliza tus manos, tus brazos, y luego balanceate y conversa con ellos. Crea esa intimidad, danza con ellos. La comunicación es una danza, es danzar como el tango, Miguel. Estás bailando y de repente con la otra pareja, sin decir y sin hablar, simplemente te vas llevando. Entonces, la recomendación, el tips que yo les doy es respira, haz silencio y practica. Practica, hay una técnica muy importante como es las vocales. A, E, O. Y empieza a tomar respiración, empieza a practicar una técnica también que es maravillosa. La del lápiz. La del lápiz. Te colocas el lápiz en la boca, ¿sí? Y que te convierta como que fueran frenillos, que los frenillos que le ponen a los caballos. Entonces te colocas allí y empiezas a leer con eso. Y luego que te lo quitas, lees de manera rápida y luego empiezas a leer de manera natural. La diferencia es totalmente. Pero ¿cuándo hacerlo, Miguel Ángel? Eso te iba a decir. ¿Dónde nos podemos entrenar para ir manejando esta habilidad, desarrollándola, digamos, mejorar el día a día y ser buenos anunciadores, buenos locutores? Bueno, no necesariamente, sino, como yo decía al inicio, necesitamos para cualquier tipo de empresa o institución o en la vida misma, tener esa habilidad de oratoria, ¿no? Cuando te dicen, Mayra, hazme un favor, ¿puedes presentar a la quinceañera? Maravilloso. Importante que tengas claro, hablar en público simplemente es la parte más importante que tienes que desarrollar. Entonces, fórmate en esto. Empieza desde ya a leer. Empieza a hablar con tu pareja, con tu esposo, con tus amigos. Busca temas de qué hablar, porque las habilidades comunicacionales cada día forman papel importante para tú lograr eso que tú quieres. Te van a entrevistar si no tienes habilidad comunicacional, como es. Dentro de esas habilidades comunicacionales, Miguel, vamos a hablar de la confianza, de la seguridad que tú tengas, de cómo vas a transmitir ese mensaje que tú quieres de una forma clara, precisa y concisa. De hecho, los Reels apenas tienes
mientras menos minutos llevas en un reel o cualquier manera de tú transmitir un mensaje, es mucho mejor. Claro, preciso, conciso, con seguridad y con la coherencia de ser. Fantástico. Qué recomendaciones tan magníficas. ¿Y hay cursos en Factor Humano sobre este tema? Cuéntanos un poquito de eso para motivar a las personas a que se inscriban en los cursos programados. En Factor Humano contamos con todo un equipo de facilitadores multidisciplinarios donde tenemos el programa de oratoria y expresión oral, aparte de conferencista, que están avalados también por la Cámara Internacional de Conferencistas, de manera de que esto te va a permitir poder apostillar en las universidades y también estamos ya en conversaciones con una universidad la cual vamos a contar con su aval. Entonces, toda esta parte es bien importante para ti que estás allí y quizás tienes el miedo escénico, que ese es otro tema que vamos a tratar. Exacto. Importantísimo, el miedo escénico, de cómo tú darte cuenta de la importancia del miedo escénico para poder transmitir un mensaje. Entonces, queremos ofrecerte toda esta gama de productos, esta gama de capacitación para tu propia transformación y para el alcance de cada una de esas metas que te estás trazando. Y lo más importante es, dentro de esta oratoria, que nosotros en Factor Humano te enseñamos, te acompañamos y te apoyamos, vas a potenciar ese liderazgo. Porque una persona, cuando empieza a conocerse a sí misma y a mostrar que ese liderazgo empieza por ti, porque no podemos liderar a otros si no nos lideramos a nosotros mismos. No podemos comunicar a otros el mensaje claro, preciso y conciso si yo no estoy clara de lo que voy a decir. Perfecto, qué perfecto. La verdad que nos dejas buenos tips, todo un aprendizaje en el tema oratoria y en cómo comunicarnos mejor, recordando que la comunicación es parte vital en tu organización, en toda familia, y yo te diría, la comunicación es vital para todo. Así es. Bien, entonces síguenos aquí en infograma.net, donde tendrás más información, te podrás inscribir en los cursos de Factor Humano, gracias al patrocinio de la Fundación Garza Roja. Te esperamos en nuestro próximo programa. Gracias, Mayra, por ese aporte maravilloso y por ese tono de voz tan maravilloso. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos ustedes por escuchar. Y recuerda, la clave del éxito, practicar, practicar, practicar. You got it.